buenas, bienvenida un día más a mi canal. Si es la primera vez que me ves, mi nombre es Vanessa y en este canal te voy a enseñar cómo transformo los patrones básicos que ya tienes en el canal para hacer mi propia ropa. No te preocupes si no has visto esos tutoriales porque en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a todos los tutoriales donde explico cómo hacerte el patrón básico con tus medidas. En el tutorial de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo he hecho esta blusa que llevo puesta. Es una blusa sencillita, pero tiene unos detalles muy bonitos como estos volantes en las mangas y un cinturón, pero que no va completamente atado a la cintura, sino que sale desde un lateral y se ata en el otro. Si te gusta el vídeo, apóyale dándole un like, compartiéndolo en tus redes sociales y suscribiéndote al canal. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo y así no perderte nada. Ahora te voy a dejar con el paso a paso. Espero que te guste y que te hagas muchas blusitas como esta. Utilizamos el patrón base del delantero. Añado el delantero del patrón de falda. Tacho la línea que los une. Marco el largo por donde voy a querer la blusa. Desde el largo voy a aumentar 5 centímetros el patrón y lo uno a la sisa. Utilizo el patrón base de la espalda. Añado el patrón trasero de la falda. Tacho la línea que los une. Marco el largo por donde voy a querer la blusa. Aumento el patrón 5 centímetros y uno esta línea con la sisa. En la parte central del cuello hago una presilla. Corto dos piezas para los volantes de 45 de largo por 9 centímetros de ancho. A 12 centímetros de los extremos dibujo una línea curva. Corto dos tiras, una de 1,10 m por 11 y otra de 41 por 11. Este es el número de piezas que tienes que tener de cada patrón. Vamos a comenzar a coser nuestra blusa enfrentando el derecho de las telas de la pieza de la espalda para hacer una costura central desde la presilla hasta el bajo. Vamos a sujetar ambas piezas con alfileres y vamos a hacer una costura a 1 centímetro aproximadamente. Después de que hagas esta costura vamos a remallar el canto de la tela. Vamos a abrir las piezas de la espalda de manera que el derecho de la tela quede hacia arriba y vamos a colocar encima la pieza del delantero de la blusa de manera que el derecho de las telas esté enfrentado. Hacemos coincidir la parte de los hombros de la pieza delantera y de la pieza de la espalda y lo vamos a sujetar con alfileres a ambos lados para hacer una costura a 1 centímetro más o menos. Cuando tengamos hecha esta costura, vamos a dejar la blusa reservada a un lado para trabajar con las piezas de los volantes. Las vamos a extender sobre la mesa con el derecho de la tela hacia arriba. Si las doblamos por la mitad, podemos hacer un piquete justo a la mitad, que será la marca que coincida con la parte del hombro. Y la parte curva vamos a pasar un zigzag muy tupido para que quede bien remachada. Por la parte que está más recta que indico en la imagen vamos a pasar una puntada larga con la máquina para que de esta manera se frunza.
Abrimos la blusa tal y como aparece en la imagen para poder colocar el volante sobre la manga. El piquete que hemos hecho con las tijeras tiene que coincidir en el hombro. Si lo haces así como yo, marcando un piquete justo a la mitad, será más fácil de repartir el volante y quedará el mismo volante tanto en el lado de la espalda como en el lado delantero. Vamos a sujetar el volante con alfileres sin apretar, dejándolo a su caer tal y como se ha fruncido naturalmente con la puntada larga de la máquina. No tiene por qué llegar hasta la sisa. Una vez que lo hayamos sujetado con alfileres, vamos a pasar una costura por donde te indico en la imagen. Cuando ya hayamos cosido los dos volantes, uno a cada lado de la manga, vamos a dejar la blusa reservada a un lado para trabajar con el cinturón. La pieza más larga tiene que medir 11 centímetros de alto por 1,10 metros de largo. Como yo no tenía suficiente tela, he cogido 2 retales y los he cosido para hacer la pieza pequeña. Pero si tú tienes suficiente tela, esta pieza la puedes hacer de una sola pieza, que te tiene que medir 11 centímetros de alto por 41 de largo. Vamos a doblar esta pieza del cinturón de manera que el derecho de la tela quede hacia adentro y vamos a sujetar el borde con alfileres para hacer una costura a 1 centímetro aproximadamente. La costura que hagamos en el cinturón tiene que ser sobre el borde, dejando los extremos libres sin coser, de manera que nos quede una especie de tubo. Lo mismo vamos a hacer con la pieza más larga del cinturón. Vamos a hacer una costura a lo largo, dejando los extremos libres que luego nos van a servir para darle la vuelta a las piezas del cinturón. Para ayudarme a darle la vuelta a las piezas del cinturón, voy a utilizar un imperdible. Voy a sujetar un lado de la tela y voy a pasar el imperdible por esta especie de tubo tal y como ves en la imagen. De esta manera me va a ser más fácil darle la vuelta a la pieza del cinturón. Cuando le hayas dado la vuelta, vamos a hacer lo mismo con la pieza larga del cinturón. Una vez que los tengas dado la vuelta, yo te aconsejo que los planches para asentar bien las costuras. Fíjate en la imagen cómo los he planchado yo, de manera que la costura quede en el interior del lado del cinturón. A continuación, vamos a doblar medio centímetro de tela de los extremos para hacer un pespunte y que nos queden bien rematados los extremos del cinturón. Extendemos la blusa sobre la mesa y desde la sisa vamos a medir hacia abajo 19 centímetros y vamos a hacer un pequeño piquete con la tijera. Lo mismo vamos a hacer en la parte de la espalda. Estos piquetes nos van a servir de ayuda para colocar el cinturón a la misma medida por ambos costados de la blusa. En el lado izquierdo del delantero, desde el piquete vamos a medir unos 16 centímetros más o menos y vamos a colocar la pieza pequeña del cinturón. Vamos a sujetar esta pieza con alfileres
y vamos a hacer un pespunte para que quede sujeta a la blusa. Una vez que hayas hecho esta costura, así es como te tiene que quedar esta pieza pequeña del cinturón. Ahora, por el lado derecho de la blusa, por la parte de la espalda, vamos a sujetar la pieza más larga del cinturón sobre el piquete que habíamos hecho. Le ponemos un alfiler para que quede bien sujeto y vamos a doblar la blusa de manera que el derecho de la tela quede hacia adentro. Ahora vamos a coser por el revés de la blusa. Vamos a sujetar los costados de la blusa con alfileres y vamos a hacer una costura a 1 centímetro aproximadamente. Al hacer esta costura, la pieza más larga del cinturón quedará sujeta. En el otro costado de la blusa vamos a hacer lo mismo, lo vamos a sujetar con alfileres y vamos a hacer una costura a 1 centímetro aproximadamente. Voy a sujetar las piezas de la presilla con un alfiler para que no se muevan a la hora de trabajar y pulir el cuello de la blusa. Más tarde voy a coser con una puntada invisible el borde de la presilla a la blusa. Vamos a darle la vuelta a nuestra blusa para que quede del derecho. Como ya sabes, si ves los tutoriales de este canal, a mí me gusta pulir el escote con cinta bies. Así que en este caso voy a utilizar el bies y te voy a enseñar cómo lo coso paso a paso. Voy a utilizar bies tanto para pulir el escote como la parte de la sisa que te indico en la imagen. Voy a empezar a colocar el bies desde la presilla. El bies va a recorrer todo el cuello desde una presilla hasta la otra. Para colocarlo voy a dejar de más 1 centímetro más o menos de bies para luego doblarlo y que quede bien pulido. Fíjate en la imagen que dejo 1 centímetro de bies de más. Y a continuación voy a ir cosiendo el bies a la blusa pasando una puntada recta normal con la máquina. Vamos a ir haciendo esta costura a lo largo de todo el cuello hasta que lleguemos al otro extremo donde termina la otra presilla. A la hora de cortar el bies sobrante, recuerda dejar 1 centímetro más o menos extra de bies para luego doblarlo un poquito y que quede bien rematado. Doblamos el extremo de bies hacia adentro y lo doblamos por la mitad y esta mitad la metemos hacia el interior de la blusa. Fíjate bien en la imagen cómo lo doblo para poder coserlo. Doblamos bien el extremo hacia adentro para que quede justo al ras de la presilla y el bies lo volvemos a doblar hacia el interior de la blusa.
Lo vamos a colocar bajo el prensatelas y vamos a ir haciendo una costura con una puntada sencilla de la máquina justo al borde del bies. Vamos a ir haciendo esta costura hasta que lleguemos al otro extremo. Para rematar el otro extremo del bies lo vamos a doblar hacia adentro y volvemos el bies hacia el interior de la blusa. El canto del bies tiene que coincidir con el canto de la presilla y terminamos de coserle el bies a nuestro cuello. Tal y como lo hemos hecho con el cuello, vamos a hacerlo con las sisas. Así es como queda pulido el cuello de la blusa con cinta bies. De esta manera las presillas quedan sujetas al cuello, pero yo voy a pasar una puntada invisible por el borde de la presilla para que quede bien sujeta a la blusa. En esta imagen puedes ver cómo queda la blusa con el bies tanto en el escote como en el cuello. Finalmente voy a ponerle un corchete en la presilla y voy a hacer el dobladillo del bajo doblando medio centímetro la tela y otra vez sobre sí misma y haciendo una costura.